El día de hoy vamos a trabajar en el capítulo 2 del curso Principios Fundamentales de Energía Eléctrica. En esta ocasión trabajaremos sobre los números complejos. Los números complejos nacen precisamente de la aparición de la reactancia como elementos adicionales a la resistencia. Ya recordemos que en el capítulo anterior hablamos que tanto la reactancia inductiva como capacitiva son elementos de almacenamiento de energía, por lo tanto se comportan de diferente manera y hacen un desfasamiento de la corriente con respecto al voltaje. Por eso, el día de hoy vamos a trabajar sobre los números complejos, precisamente para operar. Los números complejos es un tema muy amplio, muy profundo. Si alguien está interesado, con gusto les puedo compartir alguna bibliografía. En esta ocasión, para nosotros, solamente vamos a tocar muy superficialmente esto, vamos a hacer su forma de cómo se representan, sus operaciones, los números complejos para nuestra operación que nosotros vamos a realizar, que son las operaciones básicas. Tenemos dos formas de representarlo, es una rectangular y otra polar. Esta rectangular hablamos sobre los puntos de las coordenadas, valores reales e imaginarios, y la forma polar pues la representamos a través del ángulo, el ángulo y su hipotenusa, que si hacemos la consideración triángulo en la matemática de los triángulos. Rectangular, como dijimos, vamos a estar estableciendo que la z va a ser igual a más b y o j, y j es raíz cuadrada de menos 1. Esta es la forma de tratar de representarlos precisamente en el eje de las imaginarias. Recordemos que la matemática es una herramienta para tratar de resolver, para tratar de explicar los fenómenos físicos, los fenómenos que están sucediendo. Por lo tanto, pues, tenemos que hacer todo este tipo de artificios precisamente para poder hacer cálculos. La forma polar es una representación del valor absoluto, en donde el valor va a ser la raíz cuadrada de la suma de los valores reales más el valor imaginario, y el ángulo va a ser la tangente inversa sobre la parte imaginaria sobre la parte real. Y la parte operativa, que es uno de los fundamentos por los cuales vamos a operar, vamos a trabajar, tenemos que para la suma, hay diferentes formas de hacerlo, pero es la forma más sencilla de trabajar. En la parte de la suma lo hacemos en la forma rectangular y en la multiplicación la hacemos en forma polar. En la suma o resta, hacemos la suma directa de los valores reales y los valores imaginarios, y cuando es resta, pues es resta. Y en el caso de los números complejos para multiplicación, lo hacemos en forma polar, y en esta ocasión multiplicaremos el valor absoluto y los ángulos, si es multiplicación se suman, si es división se resta. Aquí una herramienta, una forma de resolverle esto para tener una herramienta muy sencilla. Hoy en día las calculadoras lo resuelven de manera automática, pero siempre es bueno saber de dónde vienen los números. Y aquí la aprovechamos lo que nos ofrece el Excel, sus formas matemáticas, y en la parte izquierda vemos el formato del cálculo. Tomamos por consideración la diferencia que se trabaja en radianes y grados. En este caso, el arco cuyo tangente es el valor del número imaginario sobre el número real. Está en radiales, por lo tanto hay que convertirlo a grados. Lado derecho, una comprobación de que la propuesta funciona, haciendo un ejercicio considerando dos valores iguales, parte real y parte imaginaria. Tenemos la certeza de que el ángulo es de 45 grados y aquí lo demostré. Para este ejercicio vamos a considerar un circuito en donde queremos calcular la caída de tensión. Para lo cual estamos considerando un circuito en donde estamos alimentando una carga con una corriente de 45 amperes con un factor de potencia de 0.9 inductivo. Esto lo vamos a realizar de una manera, ya lo platicaremos mucho más en detalle cuando hablemos de diagramas unifilares, de conductores, de cálculo de conductores, cálculo de protecciones.
En este momento simplemente vamos a considerar la forma del circuito. Este circuito se realiza saliendo del transformador, cualquiera que sea este, le llamamos la cometida, es un conductor de acometida que va a alimentar al tablero principal, considerando que es un lugar remoto donde está el transformador y llevamos un conductor hasta donde está el tablero principal donde se distribuyen las cargas. Este le estamos llamando un circuito derivado, de acuerdo a la nomenclatura de la norma. En este cálculo consideremos un circuito monofásico de 127 volts, corriente alterna. Ya tenemos una plática de por qué son 127 volts en México. Y pues va a resultar que esta es la manera de manejarlo, de manera de calculado de un sistema trifásico, pero por el momento vamos a considerar que es monofásico y que el voltaje de alimentación es 127 volts. Las especificaciones de los conductores que se están utilizando, en la parte de la cometida es un conductor de un 0 a WG de 53.49 milímetros cuadrados. Los milímetros cuadrados es un requerimiento de la norma. Pide que los conductores sean especificados en milímetros cuadrados, cosa que es bastante complicada, ya que en el mercado todos los instaladores conocen un conductor de un 0, no así un conductor de 53.49 milímetros cuadrados. Tendremos que manejar estos dos conceptos para que tengamos cumplimiento con la norma y pues estemos de acuerdo a lo que está sucediendo en el mercado. La cometida tiene una longitud de 45 metros y va sobre un tubo conduit de acero. El circuito derivado, una vez que llegamos al tablero principal, vemos un circuito derivado que lleva ahí un conductor del número 4, que son 21.2 milímetros cuadrados, con una longitud de 30 metros, también en un tubo conduit de acero. Vamos a auxiliarnos de la tabla 9 de la norma. La tabla 9 de la norma da las características de los conductores, da los valores tanto de reactancia como resistencia. Aquí tenemos señalados los valores que estamos considerando en este ejercicio, donde tenemos el número 0, donde los dos columnas iniciales estamos hablando de la reactancia. Es diferente cuando estamos hablando que el conduit es de PVC o de aluminio o de acero. Esto básicamente por el tipo de material, de ferromagnético o no, no lo es, ¿verdad? Entonces aquí hay diferencias, ya lo platicaremos por qué esta diferencia. Las tres diferentes columnas hablan de la resistencia. Esta resistencia está tomada de los a 75 grados con una prueba de corriente directa. Aquí, como dice la especificación, está en un conduit de acero, por lo tanto es el valor que tomamos. La tabla adicionalmente tiene otras tres columnas que habla sobre la resistencia en aluminio y las otras 6 hablan sobre la Z, ¿no? Impedancia, con un factor de potencia 0.85. Si alguien está interesado, pues consulten la norma, vean las notaciones, las notas. Por lo tanto, aquí estamos auxiliándonos sobre los valores que especifica la norma. Tenemos que en cuenta que son ohms al neutro por kilómetro. Por lo tanto, tendremos cómo convertirlo, aplicando la división entre 1000 y la multiplicación por los metros que tiene el problema. Y concluimos con la Z1 y la Z2, ya transformada a los valores de la instalación que estamos considerando. Aprovechando, vamos a platicar un poco sobre la tabla 5. Esta tabla 5 va a ser de mucha utilidad cuando estemos hablando de circuitos, cuando estemos considerando, estemos especificando cuántos conductores pueden ir en un solo ducto. Para ello requerimos los diámetros dependiendo del tipo de aislamiento. La tabla 5 habla sobre las características físicas de los conductores. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que especifican conductores con un solo hilo o con 7 hilos, hasta en los calibre 8. La razón es que en la corriente alterna, por el efecto Skin, la corriente se va a la periferia, por lo tanto es conveniente tener más hilos para tener mejor utilización del cobre, de toda el área del cobre. Tiene también que ver con la parte de flexibilidad, de forma de instalación, de qué es lo que se facilita. Pero hoy en día hay muchísimos elementos que permiten
hacer uso de uno o de 7 conductores, 7 hilos, perdón. Aquí también por eso la resistencia de corriente continua es a 75 grados. Recordemos que la resistencia aumenta conforme a la temperatura. Pues simplemente aquí haciendo observaciones sobre las tablas que ya nos ofrece la norma para poder hacer cálculos específicos. Veamos sobre nuestro problema que hemos establecido el día de hoy. Queremos calcular cuál es la caída de tensión, por lo tanto lo que queremos calcular es el voltaje directamente nuestra carga. Este es el circuito con un voltaje de la fuente sería 127 volts, las impedancias sería la suma de las dos, tanto de la cometida como el circuito derivado. Teniendo ya los valores de Z1, Z2, hacemos la Z total, que sería la suma, utilizamos en este caso la forma rectangular, obtenemos la Z total. La convertimos en zona polar para precisamente hacer la operación, la multiplicación para obtener la caída de voltaje y la impedancia, que sería la impedancia por la corriente. La corriente ya está en forma polar. Aquí en este caso estamos hablando que son 45 grados y como dijimos que el factor de potencia era 0.9 retrasado, el ángulo es de 25.8 grados negativo. Hacemos la operación, el resultado que obtenemos es que la caída de tensión son 2.83 con un ángulo de menos 7.83 grados. El valor absoluto sería 2.83 y aquí vemos que la diferencia de lo que es el valor absoluto contra el valor utilizando la reactancia, pues es muy poca la diferencia. Por eso casi todos los cálculos en baja tensión, en caída de tensión, solamente se considera la resistencia del conductor. No así cuando estamos hablando de cálculo de cortocircuito, que ya también lo platicaremos, donde la reactancia ahí tiene mucho mayor relevancia. Resolviendo nuestro problema, llegamos, aprovechando y utilizando la matemática de los números complejos, llegamos a la conclusión de que el voltaje 2 sería de 124 volts con un ángulo negativo de 0.17. Como vemos es muy pequeño el ángulo, por lo tanto casi el efecto de la reactancia es mínimo. Y obtenemos que la caída de voltaje es 2.36 volts. En este caso estamos cumpliendo con la nota que nos mantiene la norma, que es de 5% desde la fuente. Pues esto es lo que les quería platicar el día de hoy, como ejercicio para tener presente los números complejos, cómo se operan. Su servidor, el maestro en ingeniería, Rubén Darío Vivanco, les dejo sus datos por si alguien quiere dejar algún comentario o alguna sugerencia. Gracias.